nombre es Héctor Gambarini, nacido en Quemú, Quemú, en el año 44, así que ya tenés mi edad. Mi vocación siempre fue por el tradicionalismo y tal es así que hace más de 60 años que estoy juntando piezas para armar este museo. En realidad empezamos con un grupo de amigos, con el Centro Gaucho Fortín Pampa, donde participábamos en muchos desfiles, y gracias a ellos que colaboraron en la reconstrucción de algunos carruajes, y bueno, hemos llegado a esto, ¿no? Y acá, por supuesto, todo lo que se ve es más histórico, familiar o parte de gente del pueblo que otra cosa. Son donaciones, algunas donaciones, otras son cosas que hemos recuperado, otras son cosas de familia. Acá hay distintos tipos de recados, monturas, hay monturas salteñas, hay monturas de Amazonas, hay recados porteños, hay recados, digamos, malabrigos que se llaman, de Entre Ríos, y hay correntinos, distintos tipos de recados para diferenciar la zona. Yo en el año 2005 hice el cruce de los Andes del Plumerillo de Mendoza hasta el Cristo Redentor, con el acompañamiento del regimiento de Uspallata, y todas las mulas de carga que iban todos con ese tipo de bolsones donde llevaban el alimento para los 7 días de carga que, digamos, que se tardó en el cruce hasta llegar al Cristo Redentor. Esas son latas de esquila. Con eso le pagan a los, o sea, hoy ya prácticamente no se usa, pero cada oveja que esquilaba el esquilador le daban una moneda de esa, y al cabo del día sabía cuántas ovejas había esquilado, y a fin de semana, bueno, arreglaban la cuenta en base a la cantidad de monedas que tuviera. Bueno, acá tenemos representando a una escuela primaria, los pupitres con las revistas Villiquen de la época de hace muchos años, Villiquen, La Obra, las láminas y todo lo relacionado con la escuela, ¿verdad? Tenemos el portafolio, las lapiceras con tinta, con pluma. No es la, digamos, la virome de hoy. Hoy es muy fácil. Hoy, antes era con todo este tipo de lapicera y tinta. Y ahí tenemos sobre la mesa, bueno, unos tinteros, algo muy viejo también, que pertenecieron algunos a mi familia y otros los hemos conseguido por donaciones. Esto pertenece a la historia de nuestro pueblo, que fue donado por la Municipalidad de Quemú, con todos los libros de actas, libros de diario, mayor, registro de conductores, patente de rodado. Bueno, todo esto, digamos, se recuperó lo mejor, ¿no? Hay muchísimo más, pero pusimos todos los que están de lomo de cuero, que siempre representa otra cosa, ¿no? Así que hemos trabajado bastante haciéndole las carátulas nuevas y bueno, ahí lo hemos dejado de la mejor manera posible. Sí, esto es todo, digamos, de los pueblos originarios. Algunas son réplicas, otras son cosas originales, como las boleadoras y eso, y algunas son réplicas que las he sacado de algún libro, y había un talabartero acá en Quemú que yo le llevaba en los modelos y él los hacía. Así que
Lo de abajo son todos morteros de piedra, y otros de madera que están ahí, y hemos tratado de recuperar la mayor cantidad de piezas posible. Esto pertenecía a la imprenta de Payo Hermanos, de acá de Quemú, y la máquina aquella fue donada por la municipalidad, la había adquirido la municipalidad y después la trajeron para acá. Y esta la donó una, ¿qué vendría a ser? De la señora de uno de los hijos del dueño, justamente. Esta más chica. Y hay otra grande que es donde se imprimía el diario, El Pueblo, pero esa no está acá. Ahí están todos los cajones con los clichés, las letras de madera, distintos tipos de letras. Está completo, la verdad que es una maravilla. Se armaba con una plantilla de hierro, que son aquellas que están allá, se iban armando y se ponía lo que vos querías poner, más grande, más chica. Estas son de guías de Lanares, ¿ves? Distintos tipos de comercio, y estos son los clichés. Y después ponían, como se ve en algunos lados, los tipos de dibujos que hacían. Cada cuadrito de esto tiene un tipo de letra que se ve acá. ¿Ves? Acá tiene una letra, acá tiene otra. Hay más chicas y más grandes. Te puedo mostrar. Estas son más grandes todavía. Sí, ¿no ves que dice Carnaval? Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Nora Borges, Herbario. En un ensayo de 1913, Apollinaire explicaba que algunos cubistas habían rechazado la representación. Su nuevo estilo, anunciado por el crítico orfismo, era el arte de pintar nuevas tonalidades con elementos que el artista no toma de la realidad visual, sino que crea por su cuenta. El orfismo era no representacional. Según Apollinaire, era una exploración del color y la geometría que nada debía a la forma de los objetos. Su exponente principal fue Robert Delaunay, un pintor francés en cuyo apartamento Apollinaire residió a finales de 1912. Delaunay se había interesado en particular por los efectos estéticos de los contrastes de color. Estudió las teorías neoimpresionistas, así como la teoría del científico Michel-Eugène Chevreul sobre el contraste simultáneo, que intentaba explicar cómo distintos colores son percibidos al mismo tiempo. Otros dos artistas que trabajaban de la misma manera que Delaunay eran su esposa Sonia y František Kupra de Bohemia. Sonia Delaunay ganó renombre por llevar el estilo al diseño textil y al vestuario. Apollinaire tomó la palabra orfismo del mito griego de Orfeo, un poeta que tocaba la lira y cuya importancia ya había sido sugerida por los artistas simbolistas. Cuenta la leyenda que con su música Orfeo podía encantar a mortales, dioses e incluso objetos inanimados. El orfismo era trascendente, romántico, hipnótico, resonante de emoción y espiritualidad. La conexión entre la música y las artes visuales se había convertido en un debate popular fomentado por el expresionista Vasily Kandinsky, quien por su sinestesia podía oír los colores. Apollinaire llamó orfistas a Delaunay y Kupra, así como también a otros artistas, porque veía en su obra abstractas analogías con el poder musical de Orfeo, trascendente, romántico, hipnótico, resonante de emoción y espiritualidad. La conexión entre la música y las artes visuales se había convertido en un debate popular, fomentado por el expresionista Vasily Kandinsky, quien por su sinestesia podía oír los colores.
es una herrería vieja que tenía mi abuelo, donde se utilizaba para calentar el hierro, trabajar con el martillo, hacía distintas forjas. No sé si vos conocés el funcionamiento de esto. Acá se ponía el carbón de piedra y con este fuelle salía el aire por ahí, que era lo que avivaba el fuego, y se trabajaba con esto. Una vez que el hierro estaba colorado, entonces se sacaba con alguna pinza de estas, que hay distintos tamaños, y se trabajaba sobre la vibornia. Con respecto a las marcas que hay ahí, bueno, hay marcas de ganaderos acá de la zona y de todos lados, ¿viste? Hay algunas que son gente que ha donado las marcas, otras son compradas en algunos remates, realmente que he recorrido muchos kilómetros de remate en remate comprando cosas para armar el museo. Bueno, mirá, en total los carruajes son 43 o 46, algo así son, lo que hay acá y del otro lado. Algunos son break, algunos son repetidos, pero lo que se diferencian que son algunos con eje a baño de aceite, otros a grasa, que son distintos, ¿viste? Y el break de carga, break de paseo. Tenemos la jardinera, tenemos un carro cañero, tenemos una jardinera de lechero que está allá al fondo. Este es un vis a vis, se llama vis a vis porque van enfrentados los asientos de atrás, ¿viste? Se mira unos a otros. Y esto es una galera o ómnibus que le decían, tipo diligencia, y tiene el nombre de la isleta 1908 que yo le puse en honor a mi abuelo. Sabía yo por referencias de mi papá que en el año 1918 o una cosa así había habido una inundación muy grande, como la que pasó hace unos años acá. Y el agua dice que corría desde Villa Mirasol, Colonia Barón, pasaba por acá atrás de la parte del cementerio, y que lo único que no se había inundado era toda esta parte. Entonces le había puesto la isleta. Y quedó la isleta, establecimiento La Isleta, ¿viste? En épocas muy antiguas, el soporte para la pintura y el dibujo fue la roca en cuevas y montañas. El óxido de hierro y el manganeso, mezclado con grasas, o el carbón, fueron los materiales de los artistas. La roca fue el soporte para el raspado, el esgrafiado y la línea tallada. Allí la mujer y el hombre artista, en las irregularidades de las cuevas, adaptaron sus diseños, su distribución y su jerarquía de acuerdo al lugar y a la luz que disponían para el trabajo. En Catamarca hay numerosos sitios con abrigos rocosos, con pinturas y esgrafiados rupestres, que sobresalen por sus dibujos. Por ejemplo, en la Cueva de la Tunita y en la Cueva de la Salamanca, en la provincia de La Pampa. Figuras realistas de felinos. Dos de estos felinos aparecen en actitud erguida, con la cabeza vuelta hacia el lomo, las orejas triangulares en alto y las fauces con sus filas de dientes parejos, los ojos de pupilas redondas. El llamado danzarín, creemos que esta figura representa a un sacrificador, pero que se aparta de las figuras estereotipadas de este personaje. Su sentido del movimiento lo aleja considerablemente de las figuras rígidas con que se representa habitualmente a este personaje,
Sin embargo, las armas que porta no dejan lugar a dudas de la función que cumplía. En la cueva de los sueños, el artista dibuja y utiliza la luz que le brinda la antorcha para dar movimientos a sus figuras en los espacios hundidos y salientes de las rocas. Soporte y materialidad eran la parte fundamental de la obra en exteriores y exteriores de pirámides y templos de culturas antiguas. La gran exigencia de calidad en la producción de la obra llevó a una producción artesanal de calidad en preparación del soporte. Estaban integrados en una unidad muy cuidada los materiales y la técnica de aplicación. Hola, hoy estoy con pliegues porque quería hablar del barroco y dentro del barroco hablar de un pintor español del siglo XVI que se llamó El Greco. Que en realidad se llamaba así porque él vino de la isla de Creta y llega a Toledo, que había sido capital de España, pero en ese momento Felipe II, que había sido derrotado en la Armada Invencible, decide sacarle ese carácter. Entonces, Toledo era una ciudad muy especial, muy culta, que había sido muy receptiva a la religión judía y a los musulmanes y al cristianismo. Había habido una convivencia muy interesante. El Greco toma entonces, tiene una manera de pintar muy especial. Los pliegues son parte de eso. Y los pliegues hay que pensarlos también en su época como parte de lo que el Renacimiento hizo con las ideas. Porque antes la religión cristiana era como vertical en el sentido de que había un dogma, una manera de pensar y de ver las cosas. En ese momento, con el Renacimiento, se empiezan a ver otras perspectivas y el pliegue tiene que ver con eso, con ciertos puntos de inflexión donde la línea se va y vuela, y ustedes habrán visto como el sillón atrás, donde hay vueltas que no tienen un sentido especial, siguen la línea, siguen el juego. Y esto representa una forma de pensar donde ya no hay una sola manera de ver las cosas, de ver la verdad. Eso se llamó perspectivismo. Fue un nombre que le puso Nietzsche después. El asunto es que el Greco, vuelvo al Greco, llega a Toledo. Parece que Felipe II le había encargado trabajos, pero después algo fracasa y no fue recibido como mecenas de la corte, con lo cual él se va a hacer su lugar propio y es el primer pintor que vive de sus propios trabajos al que le demande. Inclusive pinta mucho a Toledo, que es una ciudad casi dedicada a él. Dicen que ha sido el primer paisajista español, porque pinta a Toledo, siempre con estos colores medio oscuros, más bien fríos. Él vivía en una especie de palacio porque le fue bien económicamente, en el sentido, dicen que tenía un carácter difícil, pero no es para menos, dada su situación, ¿no? Y si bien tiene encargos de iglesias, también tiene de gente que no es precisamente religiosa. Lleva una vida muy interesante. A mí siempre me ha impresionado esta especie de mundo celestial que él pinta, con grandes pliegues que van hacia el cielo, pero también abajo con detalles que hacen a la realidad. Su obra quizás más famosa es El entierro del conde de Orgaz, que lo hizo para la capilla dedicada a este señor, donde también está muy claramente definido lo que es el cielo y lo que es la tierra. Y entre los asistentes supuestamente a ese evento, él pone a personajes del presente, o sea que él mezcla pasado con presente. Inclusive acá a la derecha está la carita de su hijo, que fue después quien le administró su obra, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante la vida de él, la renovación,
Sin embargo, en España no fue tan admitido porque era muy diferente sobre todo las directivas de los grandes, de quienes tenían el poder, para decirlo así. Pero él después fue reconocido por lo que se llamó el expresionismo alemán, del cual hoy también, o mañana, alguna vez vamos a hablar, hablando de Munch, sobre todo, que es uno de los fundadores de ese movimiento. Volviendo al Greco, lo que llama la atención son los contrastes de colores, este trabajo de la línea que vuela, que va, que tiene una enorme libertad. Bueno, y es lo que más o menos sabemos de él, esa mezcla, en realidad se decía que él no era católico, probablemente era ortodoxo, porque había nacido en la isla de Creta, incluso había pasado por Venecia, había aprendido allí la técnica, de manera que lo suyo no era tan ortodoxo para el catolicismo. Por eso es que era más o menos controvertido, a pesar de que vivía en una especie de palacio mudéjar, ¿no? Porque Toledo justamente es una ciudad muy cosmopolita, o lo fue, no sé, hoy creo que es una gran ciudad turística, muy bella, medieval, con sus callecitas, y en casi todas las manzanas hay algún museo donde se exponen obras de él, ¿no? No hace tanto estuve, ya había ido hace muchos años, y volví y visité lo que sería como la reproducción de su casa. En realidad no están todos los cuadros más famosos ahí, sí vi la serie de los apóstoles, y todos con esa manera de pintar las caras, con un humanismo muy grande. A ver, voy a encontrar, a ver si encuentro, sí, parece que acá está, su autorretrato, donde se ve esas figuras tan, bueno, aparte de alargadas, se dice que él podría haber tenido un problema visual. Otros dicen que fue su manera de representar el cuerpo humano. Estoy buscando el autorretrato de él. Estos son detalles del autorretrato, sus manos. También pintaba muy bien la figura humana y la expresión humana. Quiero decir, parece que es donde aparece una mirada muy... no puramente decorativa, sino una mirada que hace empatía con el espectador. Así que me pareció interesante plantearlo como un pintor de transición entre épocas y transición entre maneras de pensar.